Buenos días, amados hermanos. Hoy estaremos llevando la predicación de la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy, en este día, he titulado este sermón de la siguiente manera: facultados para acercarnos a Dios. Este sermón, amados hermanos, tiene una serie de enseñanzas muy prácticas para el tiempo de Jesús, para los discípulos, pero también esa practicidad la podemos encontrar nosotros en nuestra vida cristiana. Esta serie de mensajes nos ayudan a nosotros, interpretados de la manera correcta, a caminar en paz, en tranquilidad, en gozo, en el reino de los cielos. La bienaventuranza del corazón limpio, pues definitivamente las primeras 5 que estuvimos predicando en semanas pasadas tienen que ver con aquellas acciones que nosotros mismos podemos implementar para poder llevar una vida llevadera en el reino de los cielos, desde su comienzo al ir transcurriendo la madurez y finalmente hasta estar en la presencia del Señor. La bienaventuranza de la limpieza de corazón, y al igual que todas las demás, son extractos de la escritura que Jesús trajo, que ya estaban dichas en el Antiguo Testamento, la mayoría de ellas, pero que Jesús le ha dado un sentido en el contexto, que Jesús le ha dado un sentido en la necesidad que tiene el pueblo en ese tiempo en el que Él está predicando. Recuerde usted que la predicación de Jesús no es una serie de palabras que Él está emitiendo con cierta sabiduría solamente. Esto tiene una implicación definitivamente que así es. Sin embargo, hemos de decir que la predicación de Jesús estaba basada en los hechos, en su vida, en la manera en cómo Él se dio a la gente, cómo Él vino a hacer exactamente el trabajo que tenía destinado de parte de nuestro bendito Señor. La bienaventuranza de la limpieza del corazón, la razón por la cual Jesús la explica así es porque dice: ellos verán a Dios. En el Salmo 24 dice de la siguiente manera: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Esto es lo que escribió David aproximadamente unos 980 años de que Jesús hablara acerca de esta bienaventuranza. El corazón, explicaremos un poquito más acerca de cómo lo interpretaron los religiosos de aquella época, pero antes la palabra en cuestión aquí que hemos de analizar un poquito es la palabra corazón. La mayoría de las personas lo relacionamos con ese órgano vital que tenemos dentro de nuestro cuerpo, en la cavidad torácica, que tiene la función primordialmente de bombear sangre a lo que es el resto de nuestro cuerpo. Este órgano podríamos decir que es el más importante en el cuerpo humano, aunque ahora pues hemos de saber que puede ser reemplazable por algún otro de tipo artificial. Pero bueno, definitivamente no nos referimos a este órgano, nos referimos a el centro de donde se encuentra la voluntad, donde se encuentran las acciones, las decisiones, que es prácticamente lo que el judío llama como corazón. Es una palabra conceptual diferente al cardias, que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Es el centro o la sede donde prácticamente se llevan a cabo las tareas volutivas, las tareas de toma de decisiones, las tareas de almacenamiento de buenas o malas noticias o decisiones. Cuando David está escribiendo este salmo, él está diciendo que definitivamente, ¿quién va a subir al monte de Jehová, al monte de Dios? Pues aquel que tenga limpio sus manos y limpio su corazón. Limpias sus manos y limpio su corazón. Está hablando de dos cuestiones que podemos encontrar en la ley. La ley mosaica nos habla de la ley ceremonial y nos habla también de la ley moral. En los 10 mandamientos prácticamente hay esta referencia, y posteriormente Dios habla con Moisés y le dice específicamente cómo debería ser la adoración hacia él. A este se le conoce como
la ley ceremonial. Definitivamente la limpieza de manos, literalmente el estar limpio su cuerpo, el estar lavado y tener limpias las manos, era parte de lo que los judíos llevaban en sus rituales de adoración a Dios. La limpieza de corazón tiene que ver esencialmente con esa parte que en el ser humano se conoce como integridad. No solamente contempla la limpieza de manos o la limpieza física, su presentación física, sino también la limpieza de su ser, de su esencia como ser humano. Cuando esto sucede así, a través del tiempo, los maestros de la ley, específicamente los escribas, y habla Jesús de un grupo llamado los fariseos, estos líderes religiosos judíos, pues ellos estaban haciendo énfasis más que en la limpieza del corazón, estaban haciendo énfasis en la limpieza de manos. Definitivamente hay ciertos reclamos a los discípulos del Señor cuando le dicen: oye, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, no se lavan las manos antes de iniciar la adoración a Dios. Jesús les habla exactamente de lo contrario, no dejando de lado la limpieza física, sino también les habla acerca de la limpieza del corazón. Dios les había dicho que como pueblo estaban haciendo sacrificios, estaban haciendo los rituales de limpieza ciertamente, pero su corazón estaba tan lejos de Él. Por eso Jesús viene y enfatiza de la siguiente manera. Él dice: bienaventurados los limpios de corazón. Ya no incluye a aquellos que son limpios de manos. Da por sentado que ya es una costumbre disciplinaria en el pueblo judío, pero que no es un requisito meramente para acercarse a Dios. Tal vez era un requisito de los antiguos maestros de la ley para poder acercarse al lugar donde ellos adoraban a Dios. No está mal, definitivamente no digo que no hay que acercarse limpios. Yo creo que es parte de la integridad que nosotros podemos profesar delante de un Dios vivo, exigente, poderoso y maravilloso. Sin embargo, Jesús habla esencialmente de la limpieza del corazón. El corazón puede estar en dos estados diferentes. El primero de ellos, lo voy a mencionar así, es en el orden en el que nosotros mencionamos la parte evangelizadora como cristianos, es que el corazón puede encontrarse en un estado natural, o voy a decirlo así entre paréntesis, sucio. Y esto, amados hermanos, no es una novedad entre nosotros como los cristianos, como pueblo del Señor, porque hemos de saber que la Escritura dice que no hay quien se presente con limpieza delante de Dios, no hay justicia. Definitivamente vamos maquinando cosas que no son las agradables delante de Dios. El reformador Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos en constante tiempo, en constante movimiento, y que siempre está maquinando, que siempre está generando maldad. De alguna manera, del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos: muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. En Mateo capítulo 15, versículo 19, Jesús está hablando de esto que procede del corazón. Es la sede de la maldad en el ser humano. Definitivamente todos aquellos que tenemos esta conciencia, y definitivamente una conciencia despierta, nos daremos cuenta de que la maldad se genera precisamente dentro de nosotros, en lo que conocemos nosotros como corazón. Esencialmente esa sede de maldad. Ese es el estado natural del corazón. Mientras que el estado de un corazón restaurado, en esta ocasión hablamos de un corazón limpio, prácticamente es un lugar de operaciones del Espíritu Santo. Este lugar de operaciones del Espíritu Santo ciertamente es una sede, pero está cedido al Espíritu Santo. Él ha tomado posesión del corazón de aquel que ha sido restaurado. Jesús decía que definitivamente nadie va a barrer una casa y la va a dejar abandonada para que se ensucie nuevamente, refiriéndose a nosotros como templos del Espíritu Santo.
nosotros hemos de ser limpiados por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, y es ahí donde podemos testificar, podemos mencionar abiertamente, sin miedo, que somos propiedad del Espíritu Santo, que Él ha puesto un sello en nuestro corazón, que ha tomado nuestra vida como una propiedad total de Él, por lo tanto la va a mantener limpia. Si nosotros tomásemos control de nuestra vida, jamás la mantendríamos limpia. Es decir, nosotros no estamos capacitados naturalmente, moralmente y espiritualmente para mantener limpio nuestro corazón. Esto tiene que ver con un agente externo que tiene que estar limpiando nuestro corazón, que lo ha hecho, por única vez y que definitivamente estará presente ahí para mantenerlo de esa manera. ¿Tenemos responsabilidad nosotros? Claro que tenemos responsabilidad, de eso hablaremos un poquito aquí en el caminar. La sede de operaciones del Espíritu Santo. Esto ha sido facultado, esta parte de nosotros, el corazón de nosotros, ha sido facultado por Jesús para responder a la voluntad de Dios. Ningún corazón en su estado natural responderá a la voluntad de Dios, al llamado de Dios, a la predicación de la palabra, si no ha sido antes facultado por nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo para que esto se haga factible, se haga realidad. En el contexto religioso, ya una vez diciendo lo que implica el corazón en sus dos estados, yo espero que el día de hoy muchos de los que estén escuchando este mensaje puedan llevarlo a la conciencia porque su corazón está restaurado. De no ser así, hoy es un día muy especial en el que nuestro Señor puede restaurar, puede limpiar el corazón de todos aquellos que pueden escuchar la palabra del Señor. Escuche con mucha atención. En el contexto religioso, en el tiempo de Jesús, los discípulos de los fariseos y los escribas, así como sus maestros y toda esa línea de aprendizaje teológico, ellos venían enfatizando precisamente en la limpieza de manos, en la limpieza ceremonial que se exigía como grupo religioso. Lo que los hombres ven y lo que mira Dios es un distintivo. Ellos era muy fácil llevar a cabo lo que los hombres ven. Por ejemplo, podían hacer los rituales de lavamiento de cuerpo, de lavamiento de manos, el ungimiento, el perfumarse su cuerpo, el llevar y portar vestiduras limpias, elegantes, el de llevar a cabo tareas, por ejemplo, como de diezmar. Dice Jesús, diezman la menta y el anís. El de echar las limosnas, el de hacer obras de oración en las calles. Esto esencialmente, amados hermanos, hablaba de la proyección de limpieza que podían tener los maestros de la ley. Definitivamente, ese era su énfasis en ese momento. Era lo que los hombres podían ver, era lo que podía ser aplaudido. Pero Jesús les está hablando no solamente de lo que los hombres ven, sino de lo que es visto por Dios. Lo que los hombres vemos, hoy lo calificamos como bueno y mañana en la variante cultural lo podemos calificar como malo. Pero lo que ve Dios se le graba en su corazón, se graba en la mente de Dios. No olvida porque es un Dios infalible, es un Dios que no falla, es un Dios que no se olvida de su pueblo, mucho menos de un corazón que humildemente está dedicado a Él. Lo que Dios ve, definitivamente lo que Dios ve es el corazón. Vuelvo a mencionar, no es que Él deje de ver la limpieza corporal, no es que Él deje de ver el ritualismo ceremonial que Él mismo ha pedido que se haga de manera perpetua. Seremos adoradores, pero no solo de manos limpias, sino también de corazón limpio. Por eso el énfasis de Jesús es, mira, el corazón limpio es aquel que puede ver a Dios. No solo las manos limpias. Usted puede limpiarse las manos, usted puede limpiarse su cuerpo, usted puede dar sus diezmos, usted puede dar su ofrenda, pero eso no lo va a hacer que vea a Dios. Definitivamente,
lo que lo va a hacer que vea a Dios definitivamente es un corazón limpio. Y como bien hemos dicho, naturalmente no estamos capacitados para limpiar nuestro corazón. Entonces necesitamos que alguien venga y lo limpie y nos faculte precisamente para tener un encuentro con Dios. En la época de Moisés, que es uno de los hombres que enfáticamente sufrió una transformación tan tremenda, que Dios lo moldeó a través del tiempo, a través de los años, y llega un punto en el que tal vez él no pensó que estaba facultado para acercarse a Dios, que estaba en ese momento preparado para tener un encuentro con Dios. Una simple zarza ardiendo en medio del desierto lleva a Moisés aparentemente en su curiosidad a acercarse para ver qué es aquella zarza. Sin embargo, muchas veces nosotros dejamos de ver que esencialmente es el método que utilizó Dios para llamarlo. Cuando usted y yo estamos listos para tener un encuentro con Dios, es el mismo Dios el que nos llama. Después de tener esa visión tan cerca, de estar presente frente a la zarza, Dios le hace del conocimiento que está frente al único y poderoso Dios. Jamás existirá otro como Él, ni lo ha existido. Él le hace saber que Él es el único que existirá. En ese momento, Moisés comienza a tener una transformación sentida por Él, porque está teniendo un encuentro con Dios. Literalmente no lo está viendo en esencia una teofanía, una manifestación poderosa de Dios, algo sobrenatural. No menciono que necesitamos tener una visión sobrenatural para tener un encuentro con Dios, pero estoy poniendo ejemplos como este hombre que cambió su vida, que cambió su corazón, ese encuentro con Dios, esa manifestación maravillosa del poder, de la gracia de nuestro Dios. Sucede igual con Isaías. En los primeros capítulos podemos ver un encuentro que Isaías tiene con Dios. Es propiciado totalmente por Dios. De la misma manera vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo todo el tiempo creyó que estaba luchando al lado de Dios, del lado de los buenos. Sin embargo, hemos de ver que llega un momento en el que el mismísimo Dios, en la persona de Cristo, tiene un encuentro con Pablo que jamás borraría de su mente. Es más, es el punto crucial en el que hay una modificación en la vida de Pablo de una manera tan tremenda, en la que jamás se va a olvidar y se convierte en el núcleo de la enseñanza teológica de este apóstol de los gentiles. Hoy abrazamos esa doctrina porque esencialmente Dios toma posesión del corazón que Él mismo ha limpiado a través de nuestro Señor Jesucristo y que sigue capacitando por medio del Espíritu Santo. Por eso nosotros con toda seguridad podemos decir que es bienaventurado ciertamente aquel que tiene limpio su corazón y que por ello ha de ver a Dios. ¿Cómo veremos a Dios nosotros hoy en este tiempo? Bueno, definitivamente nosotros no lo veremos tal cual es. Es más, la Escritura dice que nadie jamás lo ha visto y nadie lo verá. En esencia, si nosotros llegásemos a ver a Dios, sería lo último que veríamos y definitivamente Él no es visible a los ojos del ser humano. Pero entonces, ¿cuál es la manera en la que nosotros veremos a Dios? Definitivamente, amados hermanos, la proximidad a Dios tiene que ver con una serie de acontecimientos que son modificables en nuestra vida. Primero, Jesús se refiere a los religiosos de aquella época mencionando los hipócritas. Es una palabra fuerte en nuestros días porque habla de una persona que está fingiendo la mayor parte del tiempo. Bueno, le voy a decir que esto no suena tan mal, no suena tan fuerte cuando lo vemos en su contexto original. Los hipócritas en tiempo de Jesús pues eran los actores de teatro, esos teatros al aire libre implementados por la cultura greco-romana. Estos hombres tenían la facultad de ser forzados a llevar a cabo esas obras bajo amenazas, bajo muchos de ellos, bajo extorsión, muchos de ellos
sin alimentación, sin descanso. Lo que ellos proyectaban con sus caras no era lo que realmente estaban sintiendo. A ellos se les llamaba hipócritas. Algunos de ellos eran excelentes porque disfrazaban de una manera tan tremenda lo que verdaderamente sentían. Jesús les dice hipócritas a los religiosos de aquella época precisamente porque no están proyectando lo que hay de parte de Dios en su corazón, porque ciertamente ellos lo único que hacían era ofrecer ciertos alicientes religiosos, ciertas lecturas acompañadas del ritualismo, de las ceremonias que previamente preparaban, pero no estaban anunciando lo que había en su corazón. Nosotros podemos ver la gran diferencia de Jesús cuando le dan a leer el libro de Isaías. Él estaba hablando con autoridad. Dice, lo que aquí se dice del profeta, hoy se vive, eso está aquí en mi corazón. Hoy yo lo vivo, hoy se cumple esa palabra del Señor. Hoy no solamente es una predicación hablada, sino que también va acompañada de hechos. Entonces, cuando hablamos de hipocresía, es prácticamente que es algo que no se está sintiendo o no se está proyectando lo que verdaderamente se siente. Si hablamos de sinceridad, usted puede decir, bueno, ya estamos entrando en materia de algo bueno. Lo que significa sinceridad es precisamente vertir, es un lado opuesto de lo que es la hipocresía, pero tampoco quiere decir que con sinceridad nos acercaremos a Dios. Definitivamente ha habido personas sinceras, pero son un desastre en su vida. Ha habido personas sinceras en este mundo, en nuestros días, en los tiempos de Jesús, que definitivamente su corazón estaba inclinado hacia la maldad. Hace poco escuché hablar de una persona importante en el mundo de las drogas que decía que hablaba con sinceridad, y ciertamente los que vivían a su lado constataban que hablaba con sinceridad, pero en sus hechos reales estaba envenenando o contribuyendo al envenenamiento de miles, de millones de personas aquí en América. La sinceridad no nos va a acercar a Dios. De la misma manera, amados hermanos, quiero decirles la honestidad. La honestidad puede ser un valor humano. Definitivamente es bueno que haya honestidad en la vida de una persona, pero esto tampoco es un factor de acercamiento con el Todopoderoso. Entonces usted dice, ¿cómo es que nos acercaremos? Bueno, definitivamente yo creo que aparte de la autenticidad, aparte de la sinceridad, aparte de la honestidad, nosotros debemos ver que hay una línea que une los dos puntos, que es lo que yo digo ser, lo que yo pienso y lo que hago. Jesús decía a sus discípulos, ¿saben qué? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, definitivamente, porque no había congruencia entre lo que ellos predicaban, hablando de los fariseos, y lo que ellos hacían. Por eso Jesús les dice, está bien lo que ellos dicen, pues eso hagan, pero no hagan lo que ellos están haciendo. Estaban violentando la ley, estaban violentando los principios de Dios. Una persona que toma en cuenta los principios establecidos en su palabra, los predica, los piensa, los medita, los lleva a cabo, esa es una persona que tiene integridad. Esta es una persona que tiene limpieza en su corazón. No solamente tiene limpieza en sus manos, en su cuerpo, no solamente tiene una elocuencia tremenda al hablar, sino que está apoyado todo lo que dice, todo lo que proyecta con sus hechos. De esto podemos referirnos cuando hablamos de una persona íntegra y limpia totalmente de corazón. ¿Dónde encontraremos a una? Bueno, los discípulos tuvieron la oportunidad de estar siempre con una persona íntegra. Lo que pensaba, lo que vivía en su corazón, lo decía, porque su corazón estaba lleno de la palabra del Señor. Un corazón limpio será lleno de la palabra del Señor. Un corazón sucio, un corazón sin la redención de Cristo, automáticamente repelerá la palabra del Señor. Es por eso que produce una bienaventuranza tremenda aquel que ha sido limpio de corazón, porque verá a nuestro Dios. El deseo
de acercarse a Dios es el siguiente. Producido por Jesús ese deseo y trabajado, cultivado por el Espíritu Santo, la única manera en la que veremos al Padre, amados hermanos, es aquellos que hemos sido transformados por nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo es el que produce este deseo. Aquel famoso escritor C.S. Lewis dice que se les puede decir a los de corazón puro que verán a Dios porque solo los puros de corazón lo desean. Realmente, amados hermanos, deseará ver a Dios aquel que lo verá precisamente, o verá a Dios aquel que verdaderamente lo desea. ¿Por qué? Porque su corazón es una atracción de las cosas de Dios. Nosotros desearemos ver a Dios cuando nuestro corazón esté limpio y lleno de la palabra y lleno del Espíritu de Dios. El corazón puro, amados hermanos, puede percibir y sentir la realidad de Dios en esta vida. En ello consiste la bienaventuranza, que estaremos pisando la tierra ciertamente, que estaremos dentro de la realidad, pero que estaremos contemplados dentro de la gracia de Dios especial y llenos de una bendición. No quiere decir que no sufriremos. Es por eso que Jesús nos habla de la bienaventuranza. No diría bienaventurados si Jesús no supiera que tenemos malaventuranza en nuestra vida, en nuestro estado natural, en el pecado. Pero cuando hablamos de bienaventuranza es simple y sencillamente cuando Cristo ya está en nuestro corazón. Las maneras de ver a Dios no es solamente con un encuentro sobrenatural. Sería maravilloso tener un encuentro sobrenatural. Pero la manera de ver a Dios es verlo en una realidad en nuestros días, en una forma sentida en nuestro corazón, en la experiencia, en el salir en la calle y tener un encuentro también con alguien que necesita a Dios y poder decirle Jesús te ama y predicarle la palabra del Señor, en el salir nosotros y tener un tiempo de meditación, precisamente, amados hermanos, tener un encuentro con Dios no solamente es de forma ritualista, sino también en la búsqueda de lo que deseamos aquellos que hemos sido redimidos con Dios. Hoy te invito a que tengas un encuentro con tu Dios, que compartas ese encuentro que tú has tenido, que lo compartas con aquellos para que no se pierdan de esta bienaventuranza. Recuerda, bienaventurado seas cuando tu corazón es limpio, porque tú verás a Dios. Dios te bendiga hoy en esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por darnos esta tremenda oportunidad de explorar el corazón de Jesús, de con ello también explorar tu corazón. La manera en lo que podemos hacer esto, Señor, es porque tú ya has explorado nuestro corazón. Te rogamos que bendigas nuestras vidas hoy en este día y nos acompañes en todo este tiempo. Ahora, mis amados hermanos, la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita comunión santificadora de su Santo Espíritu sea con todos ustedes, con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga mucho.